video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joel Alejandro Domínguez Narváez de la Escuela Preparatoria número 6 y en esta ocasión vamos a comentar el tema de la función de la derivada correspondiente al cuarto semestre. Las materias antecedentes necesarias para conocer el tema es el desarrollo del pensamiento lógico algebraico, la medición y la matemática de los triángulos, los modelos matemáticos básicos y su conocimiento, la diversidad del espacio terrestre y las soluciones tecnológicas. Las competencias a desarrollar son las de comunicación, pensamiento crítico y creatividad. Bueno, en este bloque 2, la función de la derivada, lo que tenemos que hacer como objetivo es desarrollar e interpretar las razones de cambio y la pendiente de la recta tangente, lo que nos lleva a conocer el concepto de lo que es una derivada a través de distintos enfoques. Como introducción, vamos a mencionar que mostraremos el concepto de la derivada tomando como base lo que es una recta tangente, que en este caso es la que toca solamente un punto, y vamos a repasar esos conceptos. Entonces vamos a repasar conceptos de lo que es una recta secante, lo que es una recta tangente y lo que es la pendiente, para poder entender lo que es la derivada. Entonces una recta secante, por ejemplo, en el caso de esta circunferencia, es aquella que toca dos puntos a la circunferencia. Secante, entonces toca dos puntos. Mientras que tangente, que en este caso es perpendicular a su radio, es aquella que solamente va a tocar un punto. Y eso ocurre también dentro de otras curvas. Aquella que toca un punto se llama tangente y la que llega a tocar dos puntos se conoce como secante. Bueno, para esto vamos a entender primero lo que es el concepto de la pendiente e inclinación también. Supongamos que tenemos aquí dos rectas. Miden lo mismo. Sin embargo, podemos observar que esta primera recta tiene más inclinación que esta de acá. Su ángulo es mayor. Pero ¿cómo podemos medir esta inclinación? Vamos a suponer que este punto de acá iniciamos con unas coordenadas x1, y1, y al final tenemos unas coordenadas que son x2, y2. Lo mismo en la otra recta, tenemos coordenadas x1, y1, y en el punto final tenemos coordenadas x2, y2. Podemos observar algo, que la distancia que hay de aquí a acá, es decir, esta altura la podemos representar como y2 menos y1. Esta altura es mayor que esta de acá, que es y2 menos y1. Y más aún, con relación a esta que tenemos acá. En este caso, la distancia que hay de aquí a acá será x2 menos x1. Y el caso de acá va a ser lo mismo, x2 menos x1. ¿Cómo sé entonces que esta tiene más pendiente? Porque su relación de la primera, que sería y2 menos y1, es decir, esta altura, entre esa base que es x2 menos x1, es mayor que la otra, que sería y2, y1 para el otro punto, entre x2 menos x1. Y con esto estamos explicando lo que es el concepto de la pendiente. Entonces, la pendiente. ¿Qué significa la pendiente? La relación entre el incremento que se tiene en y con relación al incremento que tenemos en x. ¿Sí? Ya lo explicamos en la diapositiva anterior. Bueno, ya que tenemos esos conceptos básicos, vamos a explicar el concepto de derivada utilizando límites, y para este caso voy a utilizar una función que sea la función x cuadrada entre 4. Observemos que aquí le podemos poner f de x
O también pudimos haber puesto en lugar de f de x, y igual a x cuadrada sobre 4, para que tengamos como base que también la f de x en realidad se representa también con y. Bueno, vamos al programa de GeoGebra. Aquí tenemos la gráfica de esa curva, de esa parábola, representada por x cuadrada sobre 4, ¿ok? Y vamos a poner 2 puntos sobre esa parábola, el punto 1 y el punto 2. Entonces, observamos que si ponemos estos 2 puntos, pueden ser atravesados por una recta que se conoce como secante. Entonces, esta recta se conoce como secante y toca 2 puntos. Sin embargo, para el concepto de derivada no necesitamos la secante. La que necesitamos es la tangente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Miren, si yo empiezo a acercar, veamos qué ocurre con esta recta moradita. La recta morada se está aproximando a ser una tangente, ¿sí? Observemos qué pasa aquí con la base de este triángulo rectángulo que tenemos. H se aproxima a 0. Miren, H se acerca a 0. Y ese es el concepto de derivada, cuando nos acercamos al 0. ¿Ok? Bueno, teniendo esto como base de partir de que esta secante la debemos de convertir a una tangente, entonces vamos a ver lo que sería la definición. Copio esa parte de la figura que teníamos en GeoGebra y vamos a ver aquí. Yo aquí tengo un punto con unas coordenadas X y acá tengo esta distancia que es H. Entonces, este punto de acá, las coordenadas para este punto A con relación a X va a ser X más H. Y de este lado podríamos llamarle Y, pero también vimos que le podemos llamar f de X. F de la función X. Pero la función de la que está acá, del punto A, va a ser f, pero no de X, sino f de X más H. ¿Ok? Bueno, entonces las coordenadas de este punto de aquí me van a quedar X, f de X. Y las coordenadas del punto de acá me van a quedar X más H, f de X más H. Y ahora vamos a ver la pendiente de tal manera que la podamos hacer tangente. Entonces, la pendiente, vimos por definición que la pendiente es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Ahora, vamos a ponerlo en la nomenclatura que nosotros hemos observado. Entonces, la pendiente va a ser y2. Este es el punto 2. Este es el punto 1. Punto 2 va a ser f de x más h menos f de x, todo esto dividido entre qué coordenadas tiene este punto, el x2, x más h, y qué coordenadas tiene este punto, menos x. Voy a evitar ya poner el paréntesis, con lo cual aquí podemos eliminar las x. Con lo que podemos reducir a poner aquí que la pendiente es igual a f de x más h menos f de x entre h. Pero ahora, ¿qué es lo que decimos? La que nos interesa es aquella donde h se aproxime a 0. Entonces, ¿esto qué es? La derivada. Por lo tanto, como no vamos a llegar exactamente al 0, sino muy cercanito al 0, porque si no, pues tendríamos aquí una operación indefinida. Entonces, cuando esta derivada es cuando la pendiente se acerca a esa recta tangente. Y con lo cual vamos a tener que la derivada es igual
al límite. Cuando h tiende a 0, cuando h tiende a 0, se acerca a 0, de f de x más h menos f de x entre h. Y hemos llegado al concepto de lo que es la derivada. ¿Ok? Entonces, aquí ya tenemos lo que es la derivada, el límite cuando la h tiende a 0 de f de x más h menos f de x. Esto también lo podemos nosotros representar y no confundirnos como y'. Entonces también podemos encontrarlo como y'. O también lo podemos encontrar como la derivada de x con respecto a y. Y hemos establecido lo que es el concepto de derivada. Aquí tenemos alguna biografía donde vimos también al libro de Stuart. Gracias por su atención.